Pandemias, volvemos a plantarnos en de dónde viene el problema de esta pérdida de masa de glóbulos rojos. La médula no los produce. Las causas acá son muchas. Sí tenemos que estar en condiciones de nombrar dos de cada uno de estos, por lo menos dos. Aplasia medular global, a ver, así como sabemos. Displasia tiene forma rara, neoplasia es oncológico, aplasia es nadie se forma. Aplasia medular global es una causa de em, pérdida absolutamente de todas las series, rojo, blanco y plaquetas. ¿Sí? O sea, rojo, blanco y megacariocitos, que son las plaquetas. Entonces, o tengo a todos de huelga, o alguien me los echó de la fábrica, que es la infiltración medular, que es la mieloptisis. No tengo con qué laburar, no tengo hierro, no tengo fólico, no tengo B12. No tengo el bono de fin de mes, que es la eritropoyetina, que me obliga a producir glóbulos rojos, que en condiciones normales está todo bien, pero si no hay eritropoyetina, es como el presentismo, el bono de fin de mes, no hacemos nada. O cualquier enfermedad crónica neoplásica que me genera anemia como un daño colateral. Algunos es un daño directo a la médula, otro es colateral. Y a veces es el tratamiento de esa enfermedad sistémica que me produce anemia como también un evento esperable. Entonces, o no los produzco o los rompo. Y la ruptura se llama hemólisis. Punto. Entonces, todas las anemias hemolíticas es la ruptura del glóbulo rojo, de la causa que sea. O no me gusta el vestido que tienen, o no me gusta lo que tiene adentro. El vestido son defectos de membrana. Lo que tiene adentro son defectos de la globina. ¿Sí? Y hay que ver si mi inmunidad está en condiciones, por más de que todo está bien, se pone sensible y me los rompe aunque esté todo perfecto. O porque está muy grande o está muy chico o no me gusta el color que tienen. ¿Sí? O a veces es mediada por inmunoglobulinas y con eso se llama anemia hemolítica inmunomediada o inmunohemolítica. ¿Sí? O autoinmune, que hay varios nombres. Lo que Mateus había dicho, en adultos no hay anemia hemolítica por RH, se llama anemia hemolítica al recién nacido, pero el trasfondo es el mismo. Es un Porque aparte las anemias hemolíticas son autoinmunes. Cuando es un recién nacido, no soy yo, es un isoinmune o heteroinmune porque es a otra personita, no es a mí. Entonces, cuando son anemias hemolíticas autoinmunes, yo tengo autoanticuerpos que rompen mis glóbulos rojos, no los de un recién nacido, rompo los míos. Por eso se llama anemia hemolítica autoinmune. Es una enfermedad de la autoinmunidad que me ataca a mí mismo. ¿Sí? Entonces, es un tipo de anemia hemolítica. Entonces, si nosotros ponemos acá las hemólisis de causa extracorpuscular, ¿sí? Infecciones, anticuerpos, ¿sí? Destrucción mecánica, que a veces puede ser incluso en los corredores, fármacos, agentes químicos, físicos, cambios de temperatura. Las causas intracorpusculares hereditarias, la gran mayoría son déficits enzimáticos y trastornos de la hemoglobina, ¿sí? Trastornos de membrana y algunas adquiridas, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna o enfermedad de Martia-Fava. Y si no produzco los glóbulos rojos, perdón, los produzco bien, no los rompo, bueno, los estoy perdiendo por algún agujero, ¿sí? O natural o externo. Entonces son los tres tipos de anemia. No hay más que esto. Acá entran todas las anemias del cuerpo humano, no produzco, rompo o pierdo. En ese sentido tiene que ser muy sencillo. Cuando un paciente con anemia, primero van a mirar, trate de pensar en el contexto del paciente, si no lo produce y por qué no lo produce, si lo está rompiendo o lo está perdiendo. Bien, esto lo voy a agrandar un poquitito, que no se ve muy bien, o yo ya estoy muy chicata. Entonces tenemos tres tipos: microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Glóbulo rojo pequeño, normal y grande. Para que tengo alguna criatura perdida. Entonces, básicamente tengo tres tipos: pequeña, normal y glóbulos rojos grandes. O sea, puntito, normales y platitos. ¿Está bien? Entonces, acá de vuelta volvemos a poner, puede ser o que lo rompa o que no lo produzca o que lo pierda. Ahí estamos hablando de la causa. Esto es la forma que tiene cada tipo de anemia. Entonces, una es la causa, que acá lo estoy pensando en el contexto del paciente. ¿Sí? Acá diagnostico la anemia con este cuadro. Está anémico, punto. Ahora bien, ¿por qué está anémico? Uy, pucha, debe ser tal cosa. Vamos a mirar esos glóbulos rojos. ¿Qué tamaño tienen y qué causa puede ser? Y después buscar otras situaciones que me permitan decir esta anemia, porque tiene masa globular, que puede ser por pérdidas.
Microcítica puede ser ferropénica o es un paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, por déficit de eritropoyetina. Entonces, una cosa es la cantidad que me falta, estoy anémico. Segundo, la causa que me hace perderlo. Y segundo, la forma del glóbulo rojo. Es como los restos de la bomba. Lo que quedó abajo es lo que vemos. Esto es un cuadro que no tienen que sabérselo, pero obviamente tengan una idea. eh, por ejemplo, la anemia ferropénica, ferritina baja. Chicos, esto tienen que sabérselo de memoria. El diagnóstico definitivo de ferropenia, ferritina baja. No hay otra causa de ferritina baja que no sea la anemia ferropénica. Después el hierro puede estar bajo, normal, enfermedades crónicas, porque muchas veces los tumores hacen mala utilización del hierro, o sea, se apoderan de los recursos del cuerpo para crecer. Pero la ferritina baja es de ferropenia, no hay otra causa, ¿sí? Este es un dato importante. Esto es lo que hemos hablado previamente, acá tenemos las causas de la anemia, no la forma del glóbulo rojo, la causa. Y morfológicamente decimos, ya sabemos la causa, ya sabemos que está anémico. Ahora bien, ¿qué tamaño tiene? Pequeñito, normal o grandecito, ¿sí? Y para hacer un estudio de las anemias como tal, existe la anemia microcítica, glóbulo rojo pequeño. No estoy pensando en la causa, estoy viendo solamente un frotis. El frotis es el extendido de sangre. Puedo ver glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, veo la forma que tienen, ¿sí? Veo la cantidad que están presentes. Eso lo hace un bioquímico o lo hace un hematólogo con experiencia de laboratorio. Y me dice, ¿sabes qué? Hay anemia. ¿Y sabes qué? Son glóbulos rojos pequeños. Digo, pucha, qué cagada. Bueno, listo. Anemia microcítica, los glóbulos rojos son pequeñitos. Le doso la ferritina sérica. Si es baja, ferropenia. Corto los estudios. Miren si da normal todo lo que tengo que hacer. Entonces, normal o elevada la ferritina puede ser por anemia de los trastornos crónicos, ¿sí? Puede haber alguna otra enfermedad, trastornos de la hemoglobina, talasemias, mielodisplásicos. Pero anemia microcítica, ferritina baja, es ferropénica. Punto. Después existen un síndrome mielodisplásico, anemia de los trastornos crónicos, talasemias, que tienen ferritina normal o elevada y también son microcíticas. No es que el paciente se despertó un día a los 80 años y se puso talasémico, siempre lo fue. Pero la anemia sideroblástica es un mielodisplásico que puede aparecer en los adultos. Ustedes le habíamos hablado de lo que eran los síndromes mieloproliferativos, ¿sí? Cuando proliferaban, por ejemplo, no sé, una bolsa entera de glóbulos rojos, enorme la cantidad que había en la médula. O glóbulos blancos en enorme cantidad, leucemia mieloide crónica, todo en médula, ¿eh? O cualquier cantidad de plaquetas, trombocitosis esencial. Eso se llama miole proliferativo, prolifera a lo pavote. Además de esto están los síndromes mielodisplásicos. Las células no están muy agrandadas, pero tienen forma rara, son displásicas. Una de ellas son los sideroblastos. Hay muchos tipos de anemia mielodisplásica, lo vamos a ver el año que viene, no se asusten, pero es un tipo de anemia microcítica. Entonces, si yo puedo ver un paciente con glóbulos rojos bajos, pucha, está anémico. Bueno, puede pasar. Infiero la causa y digo, no está perdiendo. Bueno, está bien. No tiene parámetros de hemólisis en el laboratorio. Vamos a ver lo que es eso. ¿Sí? No tiene ninguna causa para tener hiperesplenismo. No tiene patosplenomegalia, el vaso está bien, no es alcohólico, no es hipotiroideo. Bueno, no sé qué hacer. Voy a pedir la ferritina. ¿Normal o alta? Me sonaron. Bueno, veo el tamaño del glóbulo rojo. ¿Sí? Es chiquitito. Ahora bien, los síndromes mielodisplásicos, que son estos, rara vez es solamente anemia, a veces son visitopeñas o tricitopeñas. El paciente tiene glóbulos rojos bajitos, blancos bajitos y plaquetas bajitas. Con lo cual, es una causa de tricitopeña. Tengo las tres series bajitas en sangre periférica. Entonces digo, bien, vuelvo un poco para atrás y lo pienso. ¿Sí? Entonces, tengo pocos glóbulos rojos. Voy a ver la médula corriendo a ver qué pasó. Si no hay células, aplasia medular. Si está infiltrada por células raras, es mieloptisis. Alguien me las está empujando y me las está desalojando. Y en algunos casos puedo encontrar mielodisplasia. Hay muchas células, pero tienen forma rara. Eso es uno de los síndromes mielodisplásicos. Y esto es solamente para que aprendan a reconocer los nombres. Es una causa, la mielodisplasia, de tricitopenia, pero con médula ósea llena de células. La aplasia medular es una causa de tricitopenia es en sangre periférica, y voy a la médula y hay eco, no hay nadie.
Entonces, muchas veces la punción de médula ósea me dice cómo está la fábrica. Hay gente que labura, no hay nadie, o hay trabajadores extraños. O directamente no me dejaron cajas de cartón, no tengo con qué laburar. No tengo vitamina B12, fólico, hierro, no me dejan con qué laburar. Por eso no produzco. ¿Me siguen hasta ahora? Acá mi marido dice que sí, así que Sí, vamos a creerle que sí. Perfecto. Bien, entonces anemia microcítica, ferritina baja, ferropenia, punto. Corta la bocha. Si viene normal o elevada, tengo que hacer un par de estudios más. Ver cómo están los depósitos de hierro periféricos, en el hígado, la transferrina, quien me transporta al hierro, ¿sí? Y ahí empiezo a sacar el diagnóstico. Trastornos de la hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina fetal, trastornos crónicos, ¿sí? A veces se contesta una enfermedad, pero si la ferritina no está baja, prácticamente me descarta el diagnóstico de ferropenia. Prácticamente, no del todo. Bien, ¿qué pasa cuando voy al conteo de glóbulos rojos y se está bajo? Tengo anemia. Pero los glóbulos rojos están grandes, entonces hablo de macrocitosis. Y cuando hablo de anemia macrocítica, son glóbulos rojos grandes. No toda anemia macrocítica es megaloblástica, pero todas las megaloblásticas son macrocíticas. Es como decir, no todos los dedos son el pulgar, pero todos los pulgares son dedos. Entonces, la anemia megaloblástica es un tipo de anemia macrocítica, no es la única. ¿Sí? Entonces, para hablar de anemia megaloblástica, tengo que saber qué es la anemia megaloblástica. Yo le voy a dejar, además de charlarlo hoy, que asuma que me están grabando, que es la idea, eh, después están para que lo lean, porque está la clase de Cardoso, que es muy buena, pero es un poquito avanzada y es más de interna. Y en el Álvarez Argente apenas toca la anemia megaloblástica, pero sí en el CTO. Es breve, pero lo cuenta muy bien. Entonces, la anemia macrocítica es glóbulo rojo grande, grandote, más de 100. Por ejemplo, voy a ver el frote de sangre periférica. Entonces yo digo, che, ¿qué onda? Habíamos visto hoy más temprano que un tipo de anemia macrocítica o microcítica, depende, puede ser la mielodisplasia. Rasgos mielodisplásica, los núcleos son raros, ¿sí? Están displásicos. Eso te lo dice un bioquímico que sabe mucho de esto. Ahora bien, agarro el frote de sangre periférica y veo los neutrófilos hipersegmentados, que se llaman polilobocitos. Cuando tenemos un trastorno de anemia megaloblástica, no tengo fólico y no tengo B12, con lo cual la síntesis del ADN está alterada, ¿sí? El resto de las células funciona normal, pero el núcleo se empieza a hipersegmentar y no se termina, como que le falta una especie de golpe de horno, porque le falta combustible para tener sintetizado el ADN, que es el fólico y B12. Entonces, si voy al foto de sangre periférica y tengo hipersegmentación de neutrófilos o núcleo polilobulado o polilobocito es diagnóstico de anemia megaloblástica. Entonces, la megaloblástica es una anemia macrocítica con neutrófilos hipersegmentados en su núcleo, se llaman polilobocitos, que puede ser por déficit de fólico y B12. ¿Es lo mismo el fólico y B12? No. Muchas veces el origen es diferente de cada uno de ellos. Por ejemplo, el ácido fólico, ¿sí? Se absorben en lugares diferentes, ¿sí? Para que no quiero meter la pata, el ácido fólico se... ¿dónde estoy? Acá. El ácido fólico se absorbe en el yeyuno, en la B12 en el ilion. Con lo cual, si tengo algún trastorno del paciente que le sacaron un pedazo de intestino delgado por alguna causa, quizá tenga trastornos malabsortivos. O los pacientes con anemia perniciosa, ¿sí? Que tiene el déficit factor intrínseco de la vitamina B12, con lo cual la vitamina B12 puede estar en baldes en el cuerpo, dando vueltas por el estómago. Nadie la absorbe. Entonces es un trastorno malabsortivo. La gastritis crónica atrófica, que es la anemia perniciosa, déficit de factor intrínseco de la vitamina B12. Nadie se une a la vitamina B12 para que se pueda absorber en el ilion. Entonces, la B12 entra por el estómago y sale por el otro agujero sin pena ni gloria. ¿Sí? Entonces, toda anemia megaloblástica es macrocítica, puede ser por déficit de fólico y déficit de B12. Como su nombre dice, la anemia megaloblástica, ¿qué va a tener? Anemia, por supuesto. Pero yo sé que el ácido fólico no sirve para la síntesis de mielina y la B12 sí. Entonces, cuando el paciente tiene anemia megaloblástica por déficit de B12, va a tener
trastornos del cordón lateral y posterior con trastornos de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, con lo cual se transforma en una ataxia medular, cosa que con el fólico no sucede. Entonces, si el paciente tiene trastornos neurológicos y anemia megaloblástica, lo más probable es que sea un B12. Si solamente tiene anemia, ¿sí? Y anemia megaloblástica, posiblemente sea solamente fólico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con los dosajes de fólico y B12, metilmalónico, homocisteína, etcétera. ¿Sí? Entonces, toda anemia megaloblástica es macrocítica. Toda anemia megaloblástica va a tener neutrófilos hipersegmentados en su núcleo. Si tiene trastornos neurológicos y anemia, es déficit de B12. Y si tiene trastornos de solamente hematológicos, anemia, es dosaje de fólico. El diagnóstico diferencial es con los dosajes de fólico y vitamina B12 en sangre, ¿sí? Y obviamente la clínica. Hay algunos libros que dicen que si el paciente tiene déficit de vitamina B12 o tiene trastornos neurológicos muy marcados o anemia muy marcada, pero como que uno le roba al otro. Pero a nivel de definiciones, la anemia megaloblástica por déficit de B12, además de que me puede dar anemia perniciosa porque no tengo factor intrínseco, me da trastornos neurológicos y hematológicos. ¿Qué trastornos neurológicos? Déficit de la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Y propioceptiva. Trastornos del cordón lateral y posterior de la médula ósea, de la médula espinal, perdón. ¿Preguntas con esto? No, Perfecto. bien. Bien, entonces esto para que quedó ahí remarcado, viste, con un tornillo. Bien, entonces, primero evaluar si el paciente tiene solamente anemia, porque estamos en el módulo anemia, o trastornos neurológicos. Descartar trastornos malabsortivos, anemia perniciosa, gastrectomías, bypass gástrico, pacientes con dietas veganas y vegetarianas muy estrictas que no consumen nada de origen cárnico, que ahí viene el fólico y el B12. Acá mi marido me está señalando a mí, pero yo como carne de vez en cuando, pero como carne. No mucho porque no me gusta, pero bueno. Eh, entonces, si el paciente tiene una dieta vegana estricta y no suplementa con vitamina B12, en algún momento puede hacer algún déficit de B12 y hacer anemia megaloblástica. El frote de sangre periférica va a tener neutrófilos con el núcleo hipersegmentado o polilogocitos. Los libros dicen, y el doctor Cardoso también, que es más fiable que los libros todavía, que la anemia megaloblástica es una macrocitosis que tiene por lo menos 115, 120 de volumen corpuscular. ¿Sí? Tiene un glóbulo rojo grande, escaso pero grande. Entonces, por arriba de 115, 120 en anemia macrocítica, piensen fuertemente en megaloblastosis. Son glóbulos macrocíticos, pero muy macrocíticos, parece esos platos de pizza. Bien, entonces, acá tenemos ya lo que es anemia megaloblástica. Saber cómo se comporta, las causas y la presentación clínica. ¿Cómo hago el diagnóstico? Dosaje de fólico, B12, metilmalónico y homocisteína. ¿Sí? Y obviamente evaluar si el paciente tiene un trastorno malabsortivo o nutricional. Y pensar que cirugías, la anemia perniciosa, como déficit de B12, eh, ver si el paciente a veces se puede dosar por déficit de las células parietales del factor intrínseco, si se puede dosar el factor intrínseco de vitamina B12 y ver si el paciente está lleno de vitamina B12 en su dieta, pero no la absorbe porque nada. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos anemia megaloblástica adentro, macrocítica, pero megaloblástica que es la más importante. Otra causa, ¿sí? De macrocitosis, el hipotiroidismo. ¿Sí? Acá tengo todos los dosajes normales, tengo trastornos esteroideos, hipotiroidismo. Es causa de macrocitosis, no megaloblastosis. Megaloblastosis es esto, pero por arriba de 115, 120 centilitros. O sea, es un terrible glóbulo rojo. Con neutrófilos hipersegmentados y tienen trastornos neurológicos, piensen en B12. Trastornos solamente hematológicos, fólico, ¿sí? Y obviamente dosar los metabolitos, metilmalónico y homocisteína. Con eso hago el diagnóstico de anemia megaloblástica. Bien, entonces, con respecto a la anemia normocítica normocrómica, ya lo voy a agrandar un poco, ya no me encarancho a esta hora del día. Hoy, por ejemplo, vi una chica de 41 años que venía por una diverticulitis, nada del otro mundo, y en el laboratorio tenía 400 neutrófilos, de la nada, y plaquetas bajas. Anemia no tenía. Entonces, con lo cual hubo que hacer una catarata de cosas, se estresó la hematóloga, etc. Pero tenía una visitopenia, tenía déficit de plaquetas y déficit de glóbulos blancos. Y por debajo de 500 neutrófilos es un riesgo. Es un riesgo muy grande porque no hay defensa contra las bacterias. Entonces tenía una neutropenia de alto riesgo
y plaquetopenia. Plaquetas tenía 100.000, tampoco habrán andar llorando rojitos, pero neutrófilos tenía 300, 400, muy bajito. Así que era una chica para estudiar. Eventualmente le iban a hacer una biopsia medular ósea. Bien, con respecto a la anemia normocítica o normocrómica, ahí tenemos que plantear, por ejemplo, reticulocitos. Reticulocitos me hablaban de los niños, los soldaditos que estaban esperando ahí en la fábrica a punto de salir. Si el paciente tiene reticulocitos normales o bajos, bueno, me parece que esa médula es hipo o regenerativa. No responde con nada. Si hay anemia, deberían salir todos con las lanzas en los brazos a pelear a la sangre. Entonces, con reticulocitos normales o bajos en contexto de anemia, algo le está pasando a la médula. ¿Sí? O hay una enfermedad que me está lesionando la médula, como daño colateral, o tengo aplasia, mielodisplasia, mieloptisis, trastornos feos, o trastornos crónicos de otra causa, o ferropenia temprana. Con lo cual, las anemias arregenerativas o hiporregenerativas son las que tienen reticulocitos bajos. Tengo anemia, reticulocitos bajos. Nadie me está ayudando a arreglar lo que tengo en la sangre periférica. Pero si tengo, por otro lado, reticulocitos elevados en contexto de anemia, bueno, la médula está respondiendo. Entonces, ¿por qué estoy anémica? O pierdo o rompo. ¿Sí? Esto me parece que es bastante conceptual. Si tengo anemia, normo. Nosotros le decimos micro, normo, somos así. No deberíamos hablar así, pero lo hacemos. Y tengo reticulocitos elevados, la médula está con los dientes así, peleando con las lanzas, con los zapatos puestos, saliendo de la médula. Entonces, ¿por qué estoy anémica? O los perdí o los rompí. Entonces, mi problema está en la sangre periférica o en el vaso, o en algún orificio que está perdiendo sangre. Entonces, anemias hemolíticas, ya que estábamos hablando de perder cosas, que este cuadrito ya lo vimos con mejores flechas que la que puse ahora, es una anemia, obviamente, en la cual estoy hemolizando. Tengo reticulocitos altos, suelen ser normocíticas o incluso un poco macrocíticas, porque hay bastantes reticulocitos. La anemia es regenerativa. El tema es que lo rompo cuando lo saco de la médula, a los glóbulos rojos. Y el diagnóstico de hemólisis es, además de anemia, LDH y bilirrubinas aumentadas, y la aptoglobina está baja. Esto es el laboratorio de una anemia hemolítica. Además de anemia, LDH, bilirrubina indirecta aumentada y aptoglobina baja. Esto es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico por laboratorio de anemias hemolíticas? Y entonces, si digo, bueno, sé que estoy rompiendo glóbulos rojos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, el paciente le pasa de toda la vida, ¿sí? Que viene con hemólisis, lo más probable es que sea un déficit, un trastorno de la globina, alteraciones enzimáticas de la membrana. No es que el paciente se le rompió la hemoglobina alfa a los 40 años, ya venía así, defectuosa. La gran mayoría son congénitas. Entonces, intracorpusculares por defectos de adentro, extracorpusculares por afuera de la membrana. Intravascular es cuando la hemólisis sucede en el torrente sanguíneo y la extravascular es en el vaso. Tiene que saber solamente el origen e inferirla. Si yo tengo un paciente, vamos a poner ejemplos. Un paciente con hiperesplenismo, con una hipertensión portal. Este tema ya lo recontravimos, con lo cual es sencillo para nosotros pensarlo. Un vaso gigante que está sensible porque la porta está hipertensa, no molesta mucho, y encima, como el paciente es alcohólico, tiene macrocitosis. Entonces el vaso dice, ¿sabes qué? Me molestan tus glóbulos rojos grandes, te los voy a romper todos. Entonces hace hemólisis, LDH, bilirrubina aumentada, anemia por supuesto, y aptoglobina baja, pero esto no está pasando en el torrente sanguíneo, pasa en el vaso, por eso lo llaman hemólisis extravascular. No está en los vasos, está en los vasos con B corta, está en el vaso con B larga. Después, la hemólisis intravascular, hay múltiples causas, causas químicas, farmacológicas. Esto es lo que sucede en la sangre. Y esto es por qué sucede. ¿Dónde está el defecto y acá dónde ocurre? Acá es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque estuve viendo muchas series estos días, Criminal Minds, La Ley y el Orden. Vamos a poner un ejemplo terrible. ¿Sí? Hay que ver si me pegan un tiro o un cuchillazo, pero si es en el tren o en un callejón. ¿Estamos? No sé si la parte circulante del tren es un ejemplo un poco burdo, pero lo que sea. Entonces, intrahuertas corpuscular es donde está el defecto que me lleva a la hemólisis. Y acá es donde sucedió el homicidio del glóbulo rojo. ¿Está bien? Es muy coloquial, no me está escuchando nadie, ¿no? Ya sé que lo están grabando, pero no pasa nada. Es Gustavo, sí, burdo, pero estamos. bueno. Sí, te escuchamos. Sí, quedó Bien. burdo.
Isa, Sí, yo pensé que ibas a decir algo de eso. Isa, la aptoglobina es la que se unía a la hemoglobina de sangre, ¿no? Ay, ahora no escucho ninguno. ¿Ustedes? Pensé que se me había trabado, pues estoy con mala conexión. Pero creo que Isa no se te escucha. Yo, Si estás hablando, no te escuchamos. a ver, esperen. Ahí va. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, el paciente puede venir con un cuadro de anemia, pero 14 de hematocrito y 5 de hemoglobina. Se tolera, tiene valores de anemia muy bajos. Y aparte muchas veces estas anemias no se transfunden porque generan una crisis hemolítica. Si yo estoy rompiendo los glóbulos rojos, no colabora en lo más mínimo que le mande sangre ajena, por más que sea compatible. Entonces, son pacientes que se les trata con corticoides, esto lo vamos a ver en interna, se trata con corticoides, inmunoglobulina, inmunomoduladores. A veces transfundirlos es tirar un fósforo al bidón de nafta. Hace unas crisis hemolíticas horrorosas. Pero en algunos casos de pacientes de muy altos factores de riesgo, por ejemplo los coronarios, que no puedo tener 7 de hemoglobina, tiene que tener 9 o más. Entonces, a veces 4 de hemoglobina, eh, sea la causa que sea, los pone insuficiencia cardíaca. El paciente se puede morir. Así que bueno, entonces, hemólisis intra o extracorpuscular, ¿sí? ¿Quién es el defectuoso ahí? Y segundo, ¿dónde ocurre el homicidio? ¿Intra o extravascular? A todo esto tenemos los pacientes con anemias hemolíticas autoinmunes. Parecido a lo del recién nacido, pero no, recién nacido no es autoinmune porque es otra personita. La anemia hemolítica autoinmune es cuando tiene prueba de CUMS positiva directa, ¿sí? Tengo autoanticuerpos que pueden ser IgG o IgM, ¿sí? Los IgG se llaman anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque el bioquímico del laboratorio te dice, tenés anticuerpos en la prueba de CUMS, estás haciendo anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué tipo de anticuerpos? Pucha. Calientes o fríos, eso quiere decir cómo precipitan, en calor o en frío. Y los IgM se llaman anticuerpos fríos o crioglutininas. Y a eso se llama anemia hemolítica autoinmune. Entonces, tengo anemia, tengo hemólisis, tengo LDH, bilirrubina indirecta aumentada, paciente amarillo como un pato, aptoglobina baja y CUMS positiva, anemia hemolítica autoinmune. Y el bioquímico me dice es IgM o IgG. Si es IgG, muchas veces se da en pacientes con lupus, paciente con trastornos oncohematológicos, y si es IgM, muchas veces son eh, linfomas, Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae. Hay muchas causas, tanto de IgG como de IgM, pero son anemias hemolíticas autoinmunes. Si el paciente tiene una anemia hemolítica, y yo ya sé que tiene laboratorio de hemólisis, LDH, bilirrubina indirecta aumentada y optoglobina baja, pero CUMS negativa, no es autoinmune. Busquen otra causa. Por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es esta enfermedad de Marquia-Fava, que es una hipersensibilidad del complemento. Se genera el complejo lítico y rompe todo lo que está a su paso. ¿Sí? Es una hemólisis extracorpuscular, ¿sí? En la cual el paciente agarra y rompe todo con el complemento. Se hace el complejo lítico de C5 a C9 y rompí todo. ¿Sí? Entonces, anemias hemolíticas, diagnóstico de hemólisis, y si tiene CUMS positiva directa, es anemia hemolítica autoinmune. Tengo que saber eso. Puede haber, pueden ser macrocíticas o normocíticas. Recuerden que tienen reticulocitos porque a la médula no le pasa nada. Sí, ella sigue largando glóbulos rojos. Alguien se está raqueteando afuera. ¿Está bien? Bueno, creo que esto es todo. Em, ahora esperen que les paso. Esto, nada, esto es breve porque acá tengo lo de la clase de anemias hemolíticas, que la dio ese que el año pasado es un poco demasiado para lo que necesito que sepan ustedes ahora, si lo vamos a ver en interna con más detalle. Se los menciono brevemente. De anemias hemolíticas, esperen que tengo una persona que se me... Ahí está. De anemias hemolíticas, eh, la defino, oriento el diagnóstico que ya lo tengo, la clasifico y le pongo la causa.
Entonces, esta es una parte que realmente lo tienen que saber más en interna. Los cuadros son exactamente los mismos en el Álvarez Argente, en el CTO que les mencioné, que la verdad me gusta mucho cómo están las anemias hemolíticas, ¿sí? Si el paciente tiene 10 años y anemia hemolítica, lo más probable es que algún defecto de la globina, con lo cual tenemos que buscar las causas. Hay causas étnicas, familiares, antecedentes personales, fármacos, ¿sí? El paciente va a tener anemia, por supuesto, ictericia, y la gran mayoría tienen esplenomegalia, ¿sí? Suele ser una característica de las anemias hemolíticas. Muchas tienen esplenomegalia. En los que yo la otra vez, no me acuerdo quién que lo había comentado, quiero que era, no sé si a Pame o a Bianca, sobre los pacientes jóvenes con anemias hemolíticas, con litiasis vesiculares, pero con chicos de 14 años, que es propio de la esferocitosis hereditaria que da litiasis negra. ¿Quién era la que había mostrado una piedra de un familiar, de una vesícula? Bueno, no me acuerdo. Dan, Yo, bueno, eran piedras negras. En lugar de ser doradas, era litiasis negra que se da en la esferocitosis hereditaria. Es un tipo de anemia hemolítica. Es un paciente de 14, 15 años con cólico biliar por piedra, que es raro porque son personas mayores. Pero bueno, le pasaba. Es un detalle. Entonces, sirve mucho el frotis para saber, a ver si lo tengo acá para que lo vean. Esto no es para que se lo sepan, ¿sí? Eh, les muestro muy brevemente lo que son los glóbulos rojos, cómo se pueden ver en un frotis de sangre periférica. Eh, no tienen que sabérselo, ¿sí? Tranquilo. Voy a ver, porque lo voy a... Van a ver que la parte de anemia puede ser peor de lo que parece, pero a veces es mejor. Así que una vez que uno las entiende, las anemias, para ver qué es más sencillito. Lo que tengo que... A ver, ahí está. Dejo de compartir. A ver si puedo ver para que lo vean. Esto, por ejemplo, me lo informa un bioquímico, ¿sí? O sea que sea, personalmente para que sepan que los glóbulos rojos van a tener forma normal, que es un centro más claro, de acriocitos en forma de lágrima, falciformes, en pila de moneda, estomatocitos, esferocitosis, equinocitos, todos estos son trastornos de los glóbulos rojos. La gran mayoría son congénitos que tienen esta forma. El único tema que a nosotros nos tiene que preocupar es cuando nos informan esquistocitos. ¿Qué son estos? Son glóbulos rojos rotos. Aparecen en la púrpura trombocitopénica trombótica, que lo van a ver ahora con David, que es un cuadro de altísima mortalidad. Tenemos dos tipos de trastornos de las plaquetas bajas. PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, que no pasa nada, bajan las plaquetas, no pasa nada. O la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. Es un cuadro de microangiopatía trombótica. Se trombosan todos los vasos del cuerpo. Aparece en el lupus, antifosfolipídico, PTT, urémico hemolítico. El cuadro tiene altísima mortalidad. Entonces, cuando aparecen esquistocitos, hay que empezar a correr. ¿Sí? Es como una gran tragedia. Pero todo esto me lo informa el bioquímico. Me dice cómo están los glóbulos, hematíes en lágrima. Esto aparece un frotis de sangre periférica. Dianocitos, que tienen forma de diana. Todo esto me lo informa el bioquímico en contexto de un paciente que yo puedo decir está con hemólisis, perfecto. O anemia y plaquetopenia. ¿Tiene esquistocito? Uy, pucha, me va a ir mal. Entonces, todo esto me lo informa el bioquímico y es contexto de un chico de 7 años con anemia hemolítica, que lo más probable es que sea algo congénito, o un tipo de 80 años con anemia hemolítica, que lo más probable es que no sea congénito, porque ya llegó a los 80 años sin pena ni gloria. ¿Se entiende esta parte? Siempre es en contexto de un paciente, el tipo de anemia y parámetros de hemólisis. Si yo tengo glóbulos rojos bajos, pidan parámetros de hemólisis, pidan un frotis, fíjense el tamaño del glóbulo rojo y todo eso lo encuadro en el contexto del paciente, para poder decir si es una anemia que me está generando todo este problema o simplemente la anemia es un daño colateral de otra enfermedad sistémica. ¿Estamos? Sí, eso. Bien, bueno, listo, chicuelos, esto es todo. Ahora sí podría salir a buscar las facturas, que no está lloviendo. A las 7 tienen clase con David. Vamos a tomar algo de plaquetas, por ejemplo, 2 causas de plaquetas bajas, 2 causas de plaquetas altas.
poder nombrar 2 causas de anemia microcítica, macrocítica y normocítica, brevemente el cuadro clínico del paciente con anemia megaloblástica y cómo hago el diagnóstico, o anemia ferropénica, cómo hago el diagnóstico y causas de la misma. Bueno, vamos a estar en ese estilo de preguntas, ¿sí? Así que mañana nos estamos viendo a las 9 de la mañana. Hacemos sala, que esta es nuestra última técnicamente semana de sala, así que vamos a aprovecharla bien, a menos que haya algún paro o alguna tragedia de estas que no suelen pasar todas las semanas prácticamente. Y a las 7 tienen clase con David. ¿Estamos? Perfecto, nos vemos Dale, Isa, mañana. besos a todos. Chao, gracias.